En este supuesto ya no juega el derecho de oposición de los acreedores cuando la reducción es obligatoria. ¿Por qué? Porque se supone que en este caso el sacrificio debe ser soportado por todos los que se vinculan con la sociedad. ¿Está claro? Ahora bien, puede ser que las pérdidas sucesivas que la sociedad tenga a lo largo de los diferentes ejercicios económicos haga que el capital social directamente se pierda. Es decir, que los pasivos estén por debajo de la cifra de capital social a lo largo de diferentes ejercicios, con lo cual estas pérdidas pasivos generen que el capital social se consuma en su totalidad. Con lo cual, ahí estamos ante otro supuesto, que es el supuesto de disolución por la pérdida de capital social. Si la sociedad pierde el capital, debe disolverse, conforme al artículo 94, inciso quinto de la Ley General de Sociedades. ¿Qué pasa ante ese supuesto? ¿Qué mecanismos o qué alternativas tienen los accionistas? Bueno, justamente ahí, en virtud del mismo artículo 94, del artículo 95 de la ley, si no me equivoco, no me acuerdo si es 95 o 96, los accionistas tienen dos alternativas, que es el reintegro del capital, es decir, volver a integrar las sumas necesarias para establecer la relación de equivalencia entre el patrimonio y el capital, es decir, que desembolsen a los efectos o que capitalicen ganancias si hubiera, o ejercicios o reservas libres, para equiparar el monto de capital con el efectivo patrimonio de la sociedad, o de la otra manera es la decisión de aumentar el capital social. ¿Cuál es la diferencia en un supuesto de otro? Es que la integración de capital, la restitución de capital social, lo que hacen los accionistas es integrar los importes necesarios para volver a restablecer la equivalencia, es decir, que efectivamente el dinero ingrese a la sociedad para cubrir el monto de capital social. Mientras que de la otra manera se aumenta la cifra de capital social y el capital social pasa a ser superior al que originalmente existía. De esas dos maneras podemos evitar la pérdida del capital social y la causal de disolución. Tengan en cuenta que actualmente por la ley de emergencia dada a fin del año pasado, la causal de disolución por pérdida de capital social está suspendida momentáneamente, porque en virtud de la crisis económica que estamos viviendo. Es decir, las sociedades están con suspendida la causal de disolución por pérdida de capital social. Para terminar la exposición y para cubrir luego las preguntas, uno de los mecanismos también que existen de alguna manera para aumentar el capital social y financiar a la sociedad que requiere dinero o un refuerzo patrimonial, tiene que ver con lo que se llama los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. ¿Qué significa esto, los aportes irrevocables? Puede que un accionista o un tercero ajeno a la sociedad decida hacer un aporte de dinero, un monto X, y le ofrece al directorio, dice, bueno, yo realizo este aporte de dinero con la condición de que lo antes posible, en un plazo que vamos a establecer cuando yo hago este aporte y el directorio lo acepta, se convoque a la asamblea para que decida capitalizar las sumas que yo aporté en forma irrevocable y esas sumas se capitalicen y se distribuyan acciones. O sea, lo que va a recibir quien hizo el aporte, si ella es un accionista, es una mayor cantidad de acciones, y si no es un accionista, la posibilidad de ser incorporada como accionista a la sociedad. Este mecanismo no está previsto por la Ley General de Sociedades. Es un mecanismo que se venía produciendo en los hechos durante muchos años
y que a partir del año 2005, por lo menos en lo que tiene que ver en Capital Federal, la Inspección General de Justicia lo reguló a través de la Resolución General 7 del año 2005 y luego en la Resolución General 7 del año 2015. Es decir, reguló el mecanismo de los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. ¿Qué reguló? Originalmente en la resolución del año 2005, la IGJ estableció que el plazo para capitalizar estos aportes no podía exceder de 180 días, la Asamblea no podía unirse más allá de 180 días. ¿Por qué? Porque si la Asamblea no capitalizaba los aportes en ese plazo, el dinero era restituido al aportante, es decir, el aportante mantenía el aporte irrevocable hasta tanto sea capitalizado, que esa es la característica. Y actualmente, en la resolución 7 del año 2015, eliminó el plazo máximo de 180 días y dijo que este plazo era el pactado en el convenio por el cual se efectúa que el aportante pacta la realización del aporte con el directorio de la sociedad y que la asamblea no podía exceder para reunirse de un plazo más allá del ejercicio correspondiente al de efectuar el aporte. Es decir, una vez que el aporte es aceptado por el directorio, la asamblea tiene de esa fecha un año para decidir la capitalización del aporte. Ese es otro mecanismo que se da en forma habitual. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con aumento de capital, claramente, es una manera de financiar a la sociedad. Es decir, una sociedad puede financiarse de diferentes formas. Lo que sucede es que si yo pido un préstamo a una entidad financiera, quizá la tasa es muy alta, quizá los requisitos para el préstamo son muy elevados, son muy exigentes. Ustedes tienen claro que es muchísimas veces solicitar un préstamo a una entidad financiera. Entonces, por eso existen estos mecanismos que implican el aumento de capital. La sociedad necesita financiar determinadas cuestiones y le requiere a los accionistas un aumento de capital ¿para qué? Para financiar necesidades que tengan que ver con el giro empresarial de la sociedad. Y otro de los mecanismos también está vinculado al aumento de capital es el aporte irrevocable. Yo soy accionista tercero y aporto esta suma y digo, esta suma la aporto en forma irrevocable. No puedo revocar este aporte en función o condicionándolo a que en un plazo determinado esta suma que yo aporté sea capitalizada y pasado ese plazo, si yo no logré la capitalización por parte de la asamblea, ahí sí la sociedad me lo tiene que restituir. Es decir, hay una cuestión fundamental. Si yo tengo una deuda, la sociedad, mejor dicho, tiene una deuda y tiene que contabilizar esa deuda, por ejemplo, una deuda con un banco, la va a contabilizar en el pasivo de la sociedad. Con lo cual, si yo tengo muchas veces que operar y tomar más crédito, si el pasivo está muy castigado, lo que va a suceder es que no me presten dinero. De la otra manera, quizás, si esto se hace a través de un aporte irrevocable, donde alguien se compromete a aportar dinero durante un tiempo determinado y no revocar este aporte en virtud de la futura capitalización de ese dinero, esta suma no se va a contabilizar en el pasivo, perdón, sino en el patrimonio neto de la sociedad. ¿Está claro? Va a estar incluido dentro del patrimonio neto. Por eso la conveniencia del aporte irrevocable. Tengan en cuenta que es una cuestión bastante complicada. ¿Por qué? Porque si la sociedad llegara a quebrar el crédito del aportante, quien realiza el aporte irrevocable, queda muy a la cola de los demás acreedores. Porque en realidad, si yo hago un aporte irrevocable con la intención de en algún momento ser un futuro accionista de la sociedad, o que mi participación societaria se vea aumentada en virtud del aumento de capital que luego se decida, yo después no voy a poder decir, soy simplemente un mero acreedor de la sociedad. Yo tenía una intención de ser accionista de la sociedad, con lo cual ese crédito va a tener el carácter de crédito subordinado. Es decir,
yo voy a subordinar el cobro de la percepción de mi crédito en caso de quiebra a que primero cobren todos los demás, porque se considera que esto es un aporte. Bien, dicho esto, lo que voy a hacer, con mucho orden, no sé cómo lo podemos manejar, Julián. ¿Está Julián ahí? Sí, estoy acá. La única que tiene levantada la mano es Ivana. Tiene una consulta respecto del artículo 96, el tema del reintegro, que justo se cortó el audio, dice. Bueno. El tema de cómo funciona el reintegro para restituir el capital y el patrimonio. Si podría hacer un breve comentario nuevamente. Bueno, el reintegro, yo les decía, el reintegro de capital es el mecanismo por el cual, en este caso, los accionistas integran el dinero o las sumas necesarias o los bienes necesarios para establecer la equivalencia entre el patrimonio y el capital. ¿Qué significa esto? Que el capital es una cifra, ¿correcto? Que representa la sumatoria de todos los aportes. Pero como esto juega con el patrimonio, y si la pérdida del patrimonio cae muy por debajo del capital social, el capital social se consume. Si el capital social es de 100.000 pesos y las pérdidas del ejercicio fueron de 300.000, claramente, si no había resultados positivos de otros ejercicios, el capital social desaparece, ¿correcto? Entonces, ¿qué tienen que hacer los socios? Integrar las sumas de dinero, los bienes necesarios, para llegar a cubrir los 100.000 pesos de capital establecidos en el artículo correspondiente capital social, ¿correcto? Esto es el reintegro. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Quién era que tenía la duda? Ivana. Ivana, ¿entendiste, Ivana? Ahí, a ver. Sí. Bueno. Diego, preguntan dónde está legislado el aporte irrevocable. El aporte irrevocable no está legislado en ninguna ley de fondo. Eso lo aclaré recién. La Ley General de Sociedades no contempla a los aportes irrevocables. Hubo algunos proyectos de ley que proponían reformar la Ley General de Sociedades, hablaban del aporte irrevocable, pero nunca se llegaron a sancionar. Es decir, los aportes irrevocables quedaron simplemente legislados. Primero, hacían mención a los aportes irrevocables y de su tratamiento, sobre todo en materia contable, cómo se contabilizaban determinadas resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Que estas son normas que tienen los contadores públicos de cómo deben confeccionar los estados contables. No es que sea una ley de carácter nacional, está claro, sino son principios técnicos que deben cumplir los contadores en forma obligatoria para la confección de los estados contables. Al principio estaba regulado por estas resoluciones técnicas. Y luego por los del principio general del derecho, ¿no? O sea, si la relación entre el aportante y la sociedad era de un contrato, ¿correcto? Era el vínculo que unía ambas partes. Pero, en definitiva, quienes tomaron la posta, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, fue el organismo registral, la Resolución General de Justicia, que lo reguló a través, primero, de la Resolución General 7 del año 2005, y luego por la Resolución 7 del año 2015, que reformó la Resolución General 7 del año 2005. ¿Correcto? ¿Está? Diego, tenemos otra pregunta. A ver. Tengo una alumna que pregunta a Marcela, que es, ¿podrá explicar la emisión con prima, cuál es el objetivo? En realidad el objetivo es un objetivo de establecer una pauta de justicia. ¿Para qué? Para que los accionistas que realizaron el esfuerzo original cuando constituyeron la sociedad no se vean equiparados a los que luego se incorporen por el aumento de capital. Es decir, la prima es el mayor valor que tienen las acciones cuando se produce una nueva suscripción de acciones al momento de aumentarse capital. O sea, es el mayor valor que la sociedad le otorga, ¿no? Porque además ahí están incluidos ahí los gastos de emisión y el mayor valor que implica para la equiparación patrimonial, es decir,
para equiparar el